Tengan todos ustedes un cordial saludo, soy el doctor Ariel Bustinza y en esta ocasión haremos un abordaje sobre el propóleo y su potencial efecto terapéutico como tratamiento del COVID-19. Bien, primeramente revisaremos las fases del COVID desde un punto de vista fisiopatológico. Destacamos una primera fase viral o de infección temprana caracterizada sobre todo por una alta actividad replicativa del virus. Tenemos una fase pulmonar donde la actividad replicativa empieza a decaer y empieza a aparecer un estado inflamatorio pulmonar muy característico. Y tenemos una fase hiperinflamatoria caracterizada por un estado de inflamación intenso a nivel pulmonar, pero además por compromiso sistémico y una actividad replicativa muy baja, casi insignificativa. Aquí tenemos un esquema sobre las peculiaridades de esta clasificación. Vamos a destacar algunos puntos clave. Primero, en el estadio 1 tenemos al inicio usualmente un periodo asintomático seguido de un periodo de síntomas leves, de síntomas de una infección de vías aéreas, de una infección respiratoria. Pero, primera particularidad, tenemos ya reportados desde estos estadios, desde el estadio inicial, grados de linfopenia. Y hay reportes de linfopenias desde estadio inicial. Primer punto. Segundo, estadio pulmonar se subdivide en 2A y 2B. En el 2A hay más actividad viral todavía que estado de respuesta inflamatoria. Y en el estadio 2B hay dependencia de oxígeno, hay dependencia de oxigenoterapia y además hay un estado inflamatorio más intenso que la actividad viral. Prácticamente la actividad viral decae a su punto bajo, a un punto muy bajo en este estadio. Bueno, de esta fase destaca, ya se han encontrado indicios de que hay particularidades inflamatorias a nivel pulmonar. Esta no es una inflamación común y corriente. Bien, hay particularidades a nivel vascular, especialmente a nivel del balance de coagulación-anticoagulación. Tienden estos pacientes probablemente ya desde estos estadios a la trombosis. Bien. Además de que se ha encontrado buena respuesta a antiinflamatorios, entendiendo como la inflamación como el principal mediador en sí de las manifestaciones, especialmente en el 2B, se ha encontrado buena respuesta a antiinflamatorios, bien, a elementos como ser los corticoides, en este caso la dexametasona. Y tenemos un estado de respuesta hiperinflamatoria, un estadio 3. Destaca, no es una simple tormenta de citoquinas. La simple elevación de interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa no explica algunas de las manifestaciones presentes aquí, particulares en el COVID-19. Bien, un estado trombótico particularmente alto, una tendencia a hacer sobreinfecciones bacterianas un poco más elevada, al parecer, que en otras enfermedades. Un estado en el cual, bien, tenemos una falla, una lesión a nivel de otros órganos, ¿bien?, no mediadas necesariamente por una hipotensión o por la tormenta de citoquinas. Bien, existen peculiaridades en esta enfermedad muy destacadas. Una de ellas, tal vez la más sobresaliente para el día de hoy, tendríamos que hay un estado de inmunosupresión muy intenso. Bien, hay un estado de falta de respuesta de los linfocitos, una falta de actividad linfocitaria, tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Bien, una hiperrespuesta inflamatoria, y esto se refleja en elevadas neutrofilias con linfopenias intensas. Bien, por otra parte, dato interesante, probablemente esa linfopenia, ese estado de inmunosupresión empiece desde estadios iniciales, lo que explicaría un par de datos. Primero, la respuesta inflamatoria, la simple actividad inmunosupresora de algunas citoquinas no explica el estado inmunosupresor de estos pacientes. O sea, no podemos inferir únicamente que la inmunosupresión acá en este estadio sea por factor de crecimiento transformante beta o interleucina 10 u otros observados en sepsis o en modelos de SIRS.
Bien, muy importante. Probablemente la inmunosupresión esté mediada por otras vías. Bien, no es una inflamación común y corriente. Lo más lógico es pensar que hay vías de señalización intracelular activadas peculiares de esta enfermedad que originan un estado de inmunosupresión desde estadios iniciales, antes de que la respuesta inflamatoria sea importante o evidente a nivel pulmonar, incluso antes, notificado por linfopenias desde estadios iniciales. Bien. Bueno, considerando esto, una posible activación de otras vías particulares intracelulares, pues es que vamos a abordar este tema. Primeramente, antes de plantear un tratamiento, por ética, por responsabilidad, por principio médico de primero no hacer daño, tenemos que ver la seguridad del tratamiento. Bien, por más potencial que sea, debemos ver primero su seguridad. Tenemos un ensayo clínico acá, aleatorizado, hecho en pacientes que han recibido propóleo, extracto de propóleo, pacientes con dismenorrea primaria. No tenían otra comorbilidad, sin otras comorbilidades. O sea, un estudio que un poco refleja la administración del propóleo en población en general, que lo único que tenía era dismenorrea. En este estudio no ha habido reacciones adversas. Bien, primer punto. Segundo, nos permite dar un enfoque de que es seguro en mujeres en edad fértil. Tercer punto importante. En el estudio se ha planteado el uso del propóleo por potenciales efectos antiinflamatorios y relajantes del músculo liso visceral. En este caso, recordar, hay muchas similitudes en cuestión de receptores en el músculo liso visceral a nivel del tracto respiratorio en relación al nivel del tracto genital. Bien. Entonces, podríamos hablar de un potencial efecto broncodilatador, en este caso, del uso del propóleo. En este ensayo se observó además la reducción del dolor en los pacientes, o sea, sí fue positivo, sí se evidenció una mejoría con propóleo en relación al grupo de control. Y recuerden, el dolor es una manifestación de la inflamación. ¿Bien? Reducción de dolor es un probable indicio de una actividad antiinflamatoria. Entonces, primer dato. Último dato en este estudio, último punto a tocar en este estudio importante, ¿no? Se utilizó propóleo en forma de cápsulas y ya se hizo una dosificación, ¿bien? Tal vez sin tener una base de perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos, ya se hizo un estudio, ¿bien? Un estudio de dosificación, ya se hizo una dosificación formal. Y bueno, lamentablemente en este estudio, pues la dosificación fue en algunos cuantos días, no fue de forma continua, no fue de forma diaria por un periodo prolongado. ¿Bien? Pero sí destaca, ya se ha empezado a utilizar de esta forma, con buenos resultados. Entonces, tenemos un perfil de seguridad aceptable para población sin comorbilidades, población en general, y también mujeres en edad fértil y obviamente en pacientes con dismenorrea. Siguiente, tenemos este otro, es un ensayo clínico aleatorizado en el cual se utilizó suplemento de propóleo para pacientes diabéticos tipo 2, para medir su efecto sobre el control glicémico, sobre el perfil lipídico, sobre la resistencia a la insulina. Destaco de este estudio un par de datos. Primero, no ha habido reacciones adversas, lo que significa un buen perfil de seguridad para pacientes diabéticos. Dos, no ha habido reacciones adversas en relación a la medicación. O sea, los pacientes recibían su tratamiento habitual. El tratamiento estándar para diabetes no representa riesgos cuando se utiliza en conjunto aparentemente con el propóleo. No se han reportado reacciones adversas, menor respuesta a los medicamentos, nada ningún tipo de interacción farmacocinética, farmacodinámica entre propóleo y el tratamiento estándar de pacientes diabéticos. Destacamos que los pacientes diabéticos son una población de riesgo para el desarrollo de eventos más fatales, para el desarrollo de eventos adversos más intensos en COVID-19. Un punto a favor al uso del propóleo. ¿Bien? Sería seguro en pacientes diabéticos, que son de mayor riesgo. No interferiría con su tratamiento habitual. Dato importante también en este estudio. ¿Bien? Además de darnos un perfil de seguridad para el uso en diabetes, este estudio ha marcado
el dato de que es el primer estudio en donde se ha hecho una dosificación dividida. Bien, la dosis diaria en este caso 1 es más alta que la anterior, que el del ensayo clínico en dismenorrea. Es más alta. Se ha dividido la dosis diaria en 3 tomas. Bien, esto con el objetivo teórico, porque recuerden, no hay mucho de farmacocinética en este caso, de sus compuestos del propóleo, pero con el objetivo teórico de mantener las concentraciones estables, las concentraciones de las sustancias activas del propóleo estables. Primer dato. Y se han conseguido buenos resultados. Bien, ha habido una mejoría en distintas variables medidas a nivel de los pacientes diabéticos. Y finalmente, pues destacar, se utilizó por 12 semanas. Bien, muy importante, ¿por qué? Porque obviamente la evolución natural del COVID no suele llegar a ese periodo de tiempo, no llega básicamente a ese periodo de tiempo. Entonces, sería seguro utilizar por lo menos estas dosis ya en periodos de tiempo más cortos. Bien, no se han evidenciado reacciones adversas. Tenemos un segundo ensayo clínico aleatorizado, igual en pacientes diabéticos. Destaco de este ensayo un dato importante. Algunos de los objetivos que se buscaban en el anterior ensayo que no se consiguieron con el propóleo, beneficios que no se consiguieron, aunque sí habían otros que sí se consiguieron en este ensayo, con una dosis un poco más alta. En el anterior caso llegábamos a 900 miligramos día. Aquí tenemos 1500 miligramos de extracto de propóleo sólido día. Esto nos indica que a mayor dosis se obtienen algunos beneficios adicionales, o sea, hay beneficios dependientes de dosis. Primer punto. Segundo punto de esto. No se ha evidenciado, una vez más, reacciones de interacción a mayor dosis con el tratamiento convencional del paciente diabético, ni tampoco se ha evidenciado algún tipo de interacción farmacológica. Bien, entonces tenemos dosis más altas, seguridad para paciente diabético al menos, población de riesgo en COVID. Y bueno, vamos con el siguiente ensayo. Tenemos un ensayo clínico aleatorizado igual en pacientes con enfermedad renal crónica para evaluar su efecto del propóleo sobre la función renal. Bien, y la proteinuria en este caso. Primer dato. En este estudio se incluyeron pacientes hipertensos que tomaban IECAS o ARA2. Estaban pacientes hipertensos. Algunos con hipertensión secundaria a la lesión renal y otros que tenían hipertensión antes de haber desarrollado la lesión renal. Bien, hipertensión de cualquier causa, en este caso se la identificaba. Además de tener pacientes con enfermedad renal crónica secundario a diabetes y pacientes que no tenían diabetes. En todos esos se ha identificado, uno, no habían efectos adversos. Ojo, un gran antecedente para el uso de propóleo en conjunción con el tratamiento antihipertensor, con el tratamiento al menos antihipertensor más utilizado, IECAS y ARA2, con seguridad, sin reacciones medicamentosas, sin reacciones de interacción farmacocinética aparente. Bien, no había una menor respuesta, no había incremento de la presión arterial. Bien, y un dato igual importante, bien, recordar que el paciente hipertenso es tal vez la población con mayor factor de riesgo para desarrollos de eventos adversos más frecuentes, con una mortalidad más alta en pacientes COVID-19. Entonces nos daría un perfil de seguridad para una población de riesgo en COVID-19, además de perfil de seguridad para pacientes con enfermedad renal crónica. Otro punto importante de este estudio es el tiempo de utilización. En comparación a los anteriores, que eran solo semanas, este estudio duró 12 meses. 12 meses con administración diaria de propóleo. Un efecto teórico de inhibición o inductor enzimática sobre los citocromos u otras enzimas probablemente se hubiera presentado en algún momento del estudio y se hubiera reflejado obviamente en la respuesta a la terapéutica con los medicamentos usualmente utilizados para la enfermedad de base. En este caso, no ha habido. Sin reacciones, sin eventos adversos. Primer dato, probablemente no es ni inductor ni inhibidor enzimático importante. Segundo, este periodo de tiempo hubiera podido probablemente demostrar el depósito, si es que tuviera un efecto de depósito en ciertos tejidos. Usualmente con un periodo de administración largo se hubiera podido demostrar algún efecto de depósito y lesión tisular por depósito del fármaco o de las sustancias activas del propóleo. No ha existido. Totalmente libre de eventos adversos, al menos reportados en el estudio. Entonces, administración prolongada igual segura en pacientes con comorbilidades, pacientes de riesgo para COVID positivo.
para COVID-19, perdón. Entonces, tenemos un perfil de seguridad bastante aceptable para pacientes hipertensos en general, con enfermedad renal crónica, diabéticos, población en general, mujeres en edad fértil. Y bueno, en relación al embarazo, lamentablemente no tenemos ensayos clínicos ni estudios hechos en mujeres gestantes, pero sí tenemos estudios en animales. Recordar que muchos fármacos no tienen estudios con población significativa o grande en población humana, pero sí, si se utilizan en el embarazo, obviamente con una categoría diferente, pero se utilizan basados en los datos de seguridad en animales. Entonces, no hay que despreciar este dato de seguridad en modelos animales. ¿Qué tenemos en este caso en el embarazo? Se ha hecho estudios a nivel del efecto del propóleo en el desarrollo fetal, en ratas gestantes. Lo que se ha encontrado importante es, destaco, una dosis tan alta de 380 miligramos kilogramo peso ha demostrado en este caso ser segura en el embarazo. No ha habido alteraciones en el crecimiento fetal, no ha habido malformaciones fetales, no ha habido eventos adversos propios del embarazo, hemorragias u otros, ¿bien? No se ha modificado el curso del embarazo. Básicamente ha demostrado ser segura a dosis tan altas, ¿bien? Recuerden que el estudio que se ha hecho en pacientes diabéticos era 1500 miligramos, pero no por kilogramo peso, 1500 miligramos al día, ¿bien? Con 380 miligramos kilogramo peso podríamos llegar a dosis más de 10 veces la de 1500 en humanos, con un rango de seguridad teórico basado en los datos en animales muy aceptable. Bien, entonces tendríamos poco riesgo de intoxicación. Imagínense 10 veces más la dosis utilizada en los ensayos clínicos en humanos en pacientes diabéticos, la dosis más alta incluso, y aún así sin efectos ni en el embarazo ni en el producto del embarazo. En modelos animales, obviamente, tenemos un buen perfil de seguridad para el uso en gestantes. Siguiente. En ese caso hemos llegado a 380 miligramos seguros. Una dosis cercana, 300 miligramos en ratas gestantes con diabetes. Se ha identificado que con una dosis, como pueden ver acá, 300 miligramos, muy cercana a la otra de 380, igual por kilogramo peso al día, oralmente, no ha producido eventos adversos, sin eventos adversos en el producto del embarazo, y lo más importante, ha demostrado reducir el estrés oxidativo a nivel placentario. Entonces, aún a esas dosis altas se encuentran beneficios y no hay reacciones adversas. Dosis tan altas como 300 miligramos por kilogramo de peso. Bien, bueno, entonces tenemos un perfil de seguridad aceptable para el embarazo en teoría. Obviamente no se ha hecho ensayos clínicos en embarazo y se deberían de hacer. Tenemos entonces una seguridad evidenciada ya por ensayos, ya en pacientes, ya de forma controlada, de hasta 1500 miligramos día. Probablemente es más alta en realidad. Y una dosis teórica basada en los modelos animales, incluidas la gestación, de hasta 380 miligramos kilogramo día sin eventos adversos e incluso con beneficios en estas dosis. Bien, ahora veamos cuáles serían los mecanismos de acción del propóleo en el COVID-19, tanto en el ciclo viral como en su fisiopatología. Bien, primeramente tenemos un potencial efecto antiviral. ¿En qué sustentamos esto? Primero, esta sustancia, el fenetiléster del ácido cafeico, sustancia muy abundante en los propóleos, en este estudio de predicción de interacción molecular ya se ha demostrado un potencial grado de interacción con la principal proteasa del SARS coronavirus 2 y la inhibición de su actividad. Así también se ha predicho esa inhibición. Entonces, primer mecanismo probable, inhibición de la proteasa. El grado de inhibición que se ha evaluado, que se ha determinado en este estudio, es similar, comparable estadísticamente, al efecto inhibidor que tiene el N3, un inhibidor igual de la principal proteasa de este SARS coronavirus 2. El N3 ya ha demostrado un efecto inhibidor in vitro, por lo que es razonable pensar que este fenetiléster ácido cafeico podría tener un efecto in vitro. Hay mucho para sustentar esto. Esperemos ya salga un estudio in vitro.
Entonces, este fenetiléster de ácido cafeico, abreviado como CAPE, sería el primer potencial elemento antiviral del propóleo. Siguiente. Este artículo muy bien revisa algunos de los efectos sobre los coronavirus en general de lo que es los extractos de propóleo. Tenemos 3 candidatos, 2 con menor probabilidad. Tenemos primeramente estos dos, la crisina y el caenferol. Se han demostrado altamente activos inhibiendo la replicación de viral en los coronavirus. En este caso, pero no se ha aplicado en SARS coronavirus 1 ni MERS coronavirus. Y obviamente tampoco se ha hecho en SARS coronavirus 2. Pero sí se sabe que estas dos sustancias tienen efecto en los otros coronavirus. Entonces, es más, se han visto que los propóleos en general tienen un efecto bastante inhibidor sobre los RNA virus, ¿bien? Pero bueno, tenemos 2 candidatos, crisina y caenferol, pero con un mecanismo desconocido. Desconocemos el cómo podrían tener efecto inhibidor estos. Sin embargo, tenemos aquí uno un poquito más interesante, la quercetina, un polifenol igual, que ya se ha demostrado que tiene un efecto in vitro inhibidor, mediado por la inhibición de la proteasa, de la principal proteasa. ¿En quiénes? En el SARS coronavirus 1 y MERS. Bien, tendríamos entonces un efecto inhibidor de la proteasa ya confirmado en otros coronavirus similares. Recuerden que el SARS coronavirus 1 es muy similar al SARS coronavirus 2. Entonces ya tenemos un efecto inhibidor de proteasa muy potencial. Bien, entonces tenemos 2 candidatos con mecanismo de acción probable, CAPE y quercetina, como inhibidores de la proteasa, y crisina y caenferol, que tienen actividad in vitro anticoronavirus, pero no es muy específica de este tipo de coronavirus, es en general, y desconocemos el mecanismo de acción. Bien. Bueno, tenemos candidatos. Destaco, los propóleos en las distintas áreas del mundo no son idénticos. Bien, el concentrado de sus polifenoles suele variar, aunque la mayor parte suele estar presente en todos, ¿bien? O sea, probablemente van a encontrar el CAPE, la quercetina en todos, ¿bien? Y estos probablemente también. Pero la proporción de concentración es variable. Pero tenemos la ventaja de que tendríamos más de un compuesto con posible actividad antiviral, ¿bien? Entonces, dato importante. Por eso es que también en los distintos ensayos clínicos aleatorizados he especificado de qué región se ha extraído el propóleo, ¿bien? Tenemos otro dato más interesante para finalizar el potencial antiviral. Ya se ha demostrado que los extractos de propóleo tienen múltiples sustancias que bloquean el receptor del SARS coronavirus 2, o sea, la enzima convertidora de angiotensina 2. En este estudio se ha identificado más de una sustancia, en realidad casi 10 sustancias en el extracto de propóleo utilizado que tienen este efecto, bien, algunas con mayor potencial que otras. Destaca igual, muy buen potencial el CAPE, aunque hay otras, ¿bien? Entonces, tendríamos 2 mecanismos de acción importantes posibles. Una inhibición de proteasa y un bloqueo, una competencia por el receptor, ¿bien? Un bloqueo e inhibición del receptor, en este caso del ACE2. Bien, seguimos. Tenemos un potencial efecto antiviral. Lamentablemente no tenemos el estudio in vitro con el SARS coronavirus 2 como tal, por lo que no podemos inferir una posible dosis antiviral todavía. Bien. Bueno, lo que sí tenemos es un efecto antiinflamatorio. En realidad los datos antiinflamatorios son más prometedores. Tenemos un posible efecto antiinflamatorio ya evidenciado en el estudio, en el ensayo clínico a nivel renal, en el ensayo clínico en pacientes con enfermedad renal crónica, y ya evidenciado obviamente en el estudio con pacientes con dismenorrea. Bien. Entonces, tenemos un efecto antiinflamatorio. ¿Tenemos sustento para ello de las sustancias del propóleo? Pues sí tenemos. Primero tenemos que el famoso CAPE, que una vez vuelto a ver, ya se ha demostrado tiene un efecto antiinflamatorio, reduce la inflamación pulmonar y la apoptosis pulmonar. Bien, en modelos de lesión pulmonar con reducción de la actividad del factor nuclear kappa B. Esto es un precedente muy importante. ¿Por qué? Bien, la inflamación es usualmente estereotipada. Si bien hay particularidades locales en algunas partes del cuerpo, es muy similar la inflamación en general, en cualquier parte. Y uno de los puntos denominadores clave
uno de los puntos en común es que prácticamente en casi todas, por no decir todas los sitios del cuerpo donde puede haber inflamación, en caso de haber inflamación tenemos una hiperactividad del factor nuclear kappa B. ¿Bien? Es típico identificar su hiperactividad asociada a inflamación en cualquier tipo. Entonces, tendríamos un efecto inhibitorio de la actividad del factor nuclear kappa B, o sea, un efecto antiinflamatorio, primero. Lo que sustentaría su uso, obviamente, en los estadios 2, donde hay más inflamación, especialmente desde el 2B y del estadio 3 del COVID-19. Tenemos un potencial efecto antiinflamatorio. Pero, recordemos que en la fisiopatología del COVID hay unos datos interesantes. Uno, una inflamación intensa, con liberación intensa de citoquinas. En particular, una intensa liberación de aquellas que en dosis altas, que en cantidades elevadas, generan inmunosupresión, como ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta. Una hiperactividad de estos ya se conoce que genera un grado de inmunosupresión, pero tendríamos que tener niveles elevados de estos. Dato interesante. Una simple tormenta de citoquinas no explica toda la fisiopatología del COVID. Bien, los datos evaluados demuestran que si bien están elevados estos, no explican todo. Bien, por otra parte, si bien generan inmunosupresión, obviamente la inmunosupresión debería de verse solo en el estadio 3. Y se han visto linfopenias desde el estadio 1. Bien, les recuerdo lo que he dicho cuando estábamos viendo las fases de los estadios del COVID. Ya hay linfopenias, ya hay evidencia de algún grado de inmunosupresión desde el estadio 1. Bien, una peculiaridad propia de esta enfermedad. Entonces, probablemente hay un grado de inmunosupresión que no está mediado por citoquinas inmunosupresoras propias del estado hiperinflamatorio, porque ya aparece antes de este estado hiperinflamatorio. Tendríamos un estado de inmunosupresión. ¿Cuál sería un potencial desencadenante de este estado de inmunosupresión? Sería una enzima y sus respectivas vías de señalización intracelular, que es la quinasa activada por B21, la PAC1. ¿De dónde sale esta inferencia? Primero, el receptor para el SARS coronavirus 2 es el mismo que del SARS coronavirus 1, o sea, la enzima convertidora de angiotensina 2. La unión del virus al receptor se ha demostrado que activa el receptor y estimula la CK2, una quinasa, y subsecuentemente la PAC1. Esto se ha demostrado en el SARS coronavirus 1. Sabiendo que el SARS coronavirus 2 igual se une al mismo receptor, es lo más probable o es muy probable que se active igual CK2 y subsecuentemente PAC1. Primer dato en común. Tienen dato en común. El receptor y la vía intracelular probable. 2. En el SARS coronavirus 1 se ha evidenciado algunos datos propios del SARS coronavirus 2. 1. Una inhibición del sistema inmune adaptativo, menor actividad linfocítica y menor respuesta de anticuerpos neutralizantes. 2. Se ha evidenciado también que este estado aparece incluso antes de la enfermedad severa, ¿bien? Antes del síndrome de distrés respiratorio, mucho antes. 3. Se ha evidenciado en modelos, en estudio de piezas, en estudios anatopatológicos, en animales, se ha evidenciado que en el pulmón también habría una mayor tendencia al estado trombótico, a la trombosis. Entonces, comparten desenlaces, comparten consecuencias fisiopatológicas, comparten receptor y probablemente comparten la misma vía, la PAC1, mediadora de estas particularidades. Es por ello que una tormenta de citoquinas o solo la inflamación intensa no explica algunas particularidades del COVID-19. Entonces, considerando ello, ya se ha planteado la idea de bloqueadores de la PAC1 como un potencial tratamiento o como potenciales agentes terapéuticos contra el COVID-19. De estos, bien, de la gran lista que se evalúa en este presente artículo, destaca que en primera fila está el propóleo, bien, los extractos de propóleo. ¿Por qué? Primer dato, su seguridad. 2, ya se han hecho estudios in vitro en animales que han demostrado inhibición de la PAC1 con propóleo, con más de una sustancia del propóleo.
Entonces, la inhibición de la PAC1 en la parte real, y es una realidad. Más aún, la hiperactivación de la PAC1 de forma crónica se ha asociado a estados inflamatorios crónicos, pero también se ha asociado ¿a qué? Se ha asociado a un estado de carcinogénesis. Tiende la PAC1 a generar carcinogénesis. Por ello es que su bloqueo tiene efectos antineoplásicos. En este caso, en Nueva Zelanda, se tiene un propóleo rico en CAPE, bien concentrado en otra vez esta molécula, que se utiliza ya como tratamiento con fines antineoplásicos en pacientes, como ven acá, con cáncer pancreático y con neurofibromatosis, tanto tipo 1 como 2. Tiene un efecto antineoplásico ya confirmado. Para estos casos, se recomienda con este concentrado una dosis de 250 miligramos sobre kilogramo peso. Obviamente este concentrado es rico en CAPE, pero tiene otros elementos del propóleo. Ojo, bien, aquí está, no es solo CAPE, es propóleo. Entonces, tendríamos 250 miligramos por cada 10 kilogramo peso, que serían básicamente 25 miligramos kilogramo peso. Tenemos una dosis ya recomendada para inhibir la PAC1 en estos pacientes, con ya experiencia en el uso de este concentrado. Entonces tenemos una dosis tentativa inhibitoria de PAC1. Podríamos extrapolar eso, dado que nuestro objetivo es lo mismo, inhibir PAC1 en COVID, podríamos extrapolar eso para el estadio 2, donde hay inflamación ya, y el estadio 3, hiperinflamatorio. Sin embargo, destacar, el estadio 1, si bien no tenemos los datos de cuál sería la dosis aproximada para generar el efecto antiviral basados en un estudio in vitro, sí tenemos indicios de que la PAC1 podría estar activo desde este estadio. ¿Qué otra cosa entonces explicaría una linfopenia desde este estadio? Bien, ya hemos citado que hay linfopenias desde el estadio 1. ¿Qué explicaría ello mejor que la activación de la PAC1? Entonces, podríamos extrapolar esta dosis inhibidora de PAC1 para un estadio pulmonar y un estadio 3, también para el estadio 1, además de que nos brinda un potencial efecto antiviral. Bien, entonces aquí tenemos la dosis. Podríamos extrapolar esta dosis inhibidora PAC1 para los 3 estadios en este caso. Entonces, aquí tenemos un resumen del efecto antiviral, inflamatorio e inmunomodulador del propóleo, de los extractos de propóleo. Primero, bloqueo del receptor del virus, obviamente menor ingreso viral, menor carga viral de reproducción, menor grado de replicación viral. 2. Al bloquear el receptor, menor actividad de CK2 y obviamente menor actividad de PAC1. Por otra parte, tenemos que los extractos de propóleo ya tenemos potenciales inhibidores de la proteasa, por ende, menor replicación viral, fomentando así o sustentando un efecto a nivel antiviral. Tenemos además un efecto antiinflamatorio, debido a que el propóleo bloquea directamente sus elementos, bloquean la PAC1, con consecuente reducción de la inflamación y reducción de la inmunosupresión, más actividad de inmunidad adquirida, más actividad linfocítica, más respuesta de anticuerpos neutralizantes. Y obviamente, por estimular al sistema inmune se puede considerar un inmunomodulador. Entonces, tenemos 3 mecanismos de acción, un buen perfil de seguridad. Entonces, como recomendación, como un punto preliminar para empezar ensayos clínicos, tenemos una dosis tentativa, una dosis que es de 25 miligramos kilogramo peso por día, dividida entre 3 dosis basándonos en la experiencia que se tiene con esta división en pacientes diabéticos para tratar de mantener en teoría, por falta de datos farmacocinéticos, pero para tratar de mantener en teoría unos niveles de concentraciones de principios activos más estables. Primero, tenemos una dosis tentativa que se podría aplicar en la fase viral, en la fase pulmonar e inflamatoria, muy sustentado en fase pulmonar e inflamatoria y sustentado también en fase viral, porque probablemente la actividad de la PAC1 empiece ya aquí. Es natural si en esta fase hay más unión, hay una intensa unión al receptor AC2 y por obvias razones más actividad de PAC1. Entonces, primer punto, podríamos extrapolar esta dosis de la pulmonar a inflamatoria a la fase viral. Además de que ya hemos evidenciado de que hay muy posibles mecanismos de acción, además antivirales, además de antiinflamatorios. Entonces, tenemos una dosis de partida, una dosis para
poder iniciar una dosis tentativa para poder iniciar ensayos clínicos. No podemos generalizar el uso del propóleo. Necesitamos confirmar, determinar si de verdad tendría un efecto beneficioso. Es muy potencial. Podemos básicamente decir que la concentración usualmente de las presentaciones de propóleo varía de fabricante en fabricante. Por lo menos en mi país no hay una norma que lo regule y debería de haberlo. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Bien, la concentración del extracto de propóleo original sólido en miligramos es distinta en la forma líquida. Bien, entonces cada productora de propóleo pues puede poner la concentración, al menos en mi país, la que desee. Se necesita conocer de esa concentración antes de administrar un propóleo. Bien, recomendar un tratamiento con propóleo en un paciente con COVID debe ser responsable, con una dosis base, con una dosis en este caso tentativa, para un ensayo clínico igual. Entonces necesitamos una dosis base, por ende necesitamos saber la concentración. Y obviamente necesitaríamos la concentración idéntica en todos los pacientes, que sean parte de un ensayo clínico. Segundo, necesitamos un producto estandarizado. Bien, lo ideal es que en cada país tengamos propóleo de forma estandarizada en concentración. ¿Por qué? Porque imaginen que salga, Dios quiera, positivo para el tratamiento del COVID-19 en un ensayo clínico bien diseñado. Si el paciente va con una receta a adquirir el propóleo para un estadio inicial, por ejemplo, para manejo domiciliario desde casa, va a una farmacia y no encuentra el mismo propóleo que han utilizado en el ensayo clínico con esa dosis, encuentra uno que no especifica cuántos miligramos hay, probablemente el paciente pueda quedar infradosificado. Bien, entonces necesitamos sí o sí que en lo antes posible se estandaricen las presentaciones de propóleo. Bien, o por lo menos si no tienen todas la misma cantidad de concentración, se especifiquen todas cuántos miligramos tenemos. Bien, pero mucho mejor si todas tuvieran la misma concentración. Más aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde uno puede adquirir un medicamento, donde el paciente puede adquirir un medicamento que tiene el mismo nombre, pero ¿qué tal? Tiene una diferente concentración, solo por la necesidad, por la desesperación, y quedar infradosificado. Entonces mejor empezar ya a buscar la idea de un producto estandarizado. Bien, finalmente, lo más importante, se necesitan de forma urgente ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad que demuestren el efecto del propóleo sobre el COVID-19, idealmente en todas las fases de la enfermedad. Tenemos una dosis tentativa, un perfil de seguridad aceptable. Bien, y solo con ello podríamos generalizar su uso basado en evidencia de calidad. Importante, un resultado favorable en un país no garantiza el resultado idéntico en el resto de países. ¿Por qué? Porque el propóleo tiene una distribución de componentes distinta de región en región. Entonces lo mejor es que cada país haga su propio ensayo, determine, por lo menos de sus propóleos locales, el efecto, la dosis necesaria de sus propóleos locales para conseguir un efecto beneficioso y trabaje con el propóleo local. ¿Bien? Porque si sale hoy un ensayo que diga que es eficiente en un país, pues puede que esa dosis no sea tan eficiente o sea más eficiente incluso en el país en el que uno se encuentre, si es un país distinto. Porque obviamente los propóleos son diferentes de zona en zona. Varía según las plantas locales, de donde obtienen material las abejas, según las abejas productoras. Bien, varía. Entonces, ¿qué necesitamos? Idealmente, que cada región, en lo posible, empiece a hacer estudios con su propóleo local. E idealmente también, que donde se pueda, se haga con los compuestos particulares del propóleo. Ya tenemos una tentativa, el CAPE como principal compuesto particular para este caso, pero podrían haber otros. Les recuerdo que la literatura indica que básicamente cualquier propóleo tiene inhibidores de la PAC1. A pesar de no tener CAPE, siempre va a tener otros potenciales inhibidores de PAC1. Ya se ha demostrado que hay más inhibidores de PAC1 aparte de la sustancia CAPE, del fenetileesterácido cafeínico. Entonces, urge realizar ensayos clínicos locales. Urge compartir datos. Urge determinar el potencial de este tratamiento porque no está con patente farmacéutica. Lo que significaría un menor gasto en el tratamiento del COVID también para la economía de cada país. Libre de patentes, a diferencia de algunos antivirales que probablemente pueden salir más de 2.000 euros por paciente.
de producción local, natural y con un buen perfil de seguridad. Esperemos se realicen. Yo acá, desde Bolivia, estoy tratando de buscar el apoyo de colegas, de instituciones, para realizar un ensayo clínico. Esperemos se pueda realizar. Pero invito a todos quienes estén interesados en el tema, que deseen buscar una solución de este tipo, empiecen a realizar ensayos clínicos. Directores de hospitales, directores de instituciones, autoridades. Urge la necesidad de hacer estudios serios. Y bueno, como dicen, en este tiempo de crisis, todos nos debemos de ayudar. Y si alguien desea mi ayuda, pues no dudaré en brindársela. E igualmente, espero encontrar acá en Bolivia, ayuda. Profesionales, directores de hospitales, autoridades dispuestas a ponerse las pilas, a trabajar, a hacer investigación de calidad por el bien de la población, por el bien de todos, por el bien de la población en general, para afrontar esta pandemia. Espero poder encontrar colaboradores acá en mi país para realizar investigación de calidad y obtener datos lo antes posible que confirmen efectos beneficiosos de este tratamiento. Espero los datos les hayan sido útiles. Recuerden que en estos tiempos de crisis nada más importante que la colaboración mutua, interdisciplinaria. Espero les hayan servido. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención.